Dios le bendiga a todos los que están aquí. Amigos de la 103 y la Rubén. Hoy todos aquí tienen su tiempito. Unos aquí están tomando, otros aquí relajando, otros aquí hablando, otros aquí pasándolo bien. Pero nadie nos quiere molestar. Yo solo quiero darle una palabra bonita para ustedes. Mire, creo que muchos aquí han escuchado una parte de la Biblia cuando Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, pero de todas palabras que salen de la boca de Dios. ¿Sabe por qué digo eso yo? ¿Y sabe por qué recito ese versículo bíblico? Porque es necesario que el hombre coma comida, pero así como tu cuerpo necesita comida, también tu espíritu necesita comida. Tu alma necesita ser saciada. Así que en Proverbios 1, capítulo 20, dice, capítulo 1, versículo 20 dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama a los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecen la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Palabra de Dios. Amados amigos que están aquí, la palabra de Dios dice que el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová. Y cuando hablamos del temor a Jehová, hablamos de un temor a Dios. No un miedo a Dios, no un miedo que tienes que temer a Dios porque Él te va a hacer daño, no un miedo o un odio a Dios o hacer algo porque tienes que hacerlo, no. Cuando la Biblia habla del temor a Dios, habla de un respeto, habla de una reverencia, hacer algo por amor, hacer algo porque tú amas a la persona. Esta es la palabra temor. Cuando hablamos en su contexto, el temor de Jehová es la sabiduría. La sabiduría con el temor. Ahora, mis amigos, cuando no hay temor, no hay un conocimiento verdadero de Dios. Cuando no hay temor de Dios, todo lo que es bueno le decimos malo, y lo que es malo le decimos bueno. Amén. Y la Biblia dice: la sabiduría clama en las calles. Pero hoy la sabiduría, la palabra de Dios, clama no en las calles donde fue hablada aquí en esta Biblia, pero en las calles de la 103 y la Roosevelt. Hoy la palabra de Dios dice: la sabiduría, la palabra de Dios habla a ustedes que están aquí en la 103, en este parque, y la palabra le dice a ustedes: oh insensatos. ¿Qué es insensato? Alguien que no quiere escuchar, alguien que no quiere entender, alguien que se le ha hablado pero no lo pone por práctica. Y la palabra de Dios le dice a ustedes hoy: varón, hembra, busca de Dios, porque donde hay un temor de Dios, para comenzar, cuando el gobierno y el país tiene temor de Dios, piensa antes de ir a la guerra. Cuando un país tiene temor de Dios, piensa antes de meter leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Cuando un país tiene temor de Dios, piensa antes de traer el aborto, traer leyes contra Dios a nuestra generación, a nuestros hijos, en nuestras escuelas. Cuando el país tiene temor de Dios, piensa antes de sacar a Dios de las escuelas. Estados Unidos perdió su temor a Dios, sacó la Biblia de las escuelas, y desde que sacó la Biblia de las escuelas han estado en matanza. ¿Por qué? Porque donde hay un lugar donde el temor de Dios no es fundado, todo es bien. Dios deja ese lugar.
Y el problema es que cuando Dios deja un lugar, la protección de Dios se va de ese lugar. Ahora, la Biblia le dice, oh burladores. ¿Por qué dice burladores? Porque cuando entramos en burladores, son gente que se ríen del que hace mal, gente que se aprovechan del débil, gente que le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, gente que tiene su corazón lleno de amargura, llena de odio. Entonces cuando ve a otro que le hace mal, no le importa hacerle daño a alguien. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Y la propensión no solo habla por ellos y para ellos, pero va más adentro. Habla también de un género de gente que ha perdido el temor, que ha perdido el conocimiento. Habla de gente que sus vidas están más en hacer los placeres del mundo, hacer lo que el mundo trae, lo que la vida cotidiana te dice, que hacer la voluntad de Dios. Dice, oh ustedes que aborrecen la ciencia. ¿Y qué es la ciencia? Ustedes que aborrecen la palabra de Dios. El que cierra su oído a la palabra de Dios, al que lo puede escuchar y hacer como que la palabra no le está hablando. El que reprocha la ciencia es el que está reprochando esta palabra que Dios le da. Por eso la sabiduría dice, él clama, él grita, él gime en alturas, porque él quiere ser escuchado. ¿Por qué? Porque él quiere que la sabiduría sea adquirida por ustedes. La Biblia dice que esta sabiduría es más precioso que el oro, las perlas y el dinero. Nos dice que lo busquemos más profundo que los tesoros terrenales. Amén. ¿Por qué? Porque donde hay temor de Dios, donde hay la sabiduría de Dios, uno piensa antes de adulterar contra su esposa. Donde hay temor de Dios, uno piensa antes de robarle a alguien. Donde hay temor de Dios, uno piensa antes de agarrar una cerveza y emborracharse. Donde hay temor de Dios, uno piensa antes de abandonar a su familia, de destruir su hogar. Donde hay temor de Dios, uno comienza a fundar su familia moralmente, éticamente, socialmente, en un lado que es visto primeramente bueno y con gusto ante los ojos de Dios y después de los ojos de los hombres. Donde hay temor de Dios, el hombre ama a su esposa, la mujer ama a su esposo, y hay un cónyuge y hay un matrimonio que está fundado. El adulterio puede llegar, pero no se va a aceptar, porque el temor de Dios está en el hombre, el temor de Dios está en la mujer. Donde hay temor de Dios, un país, un sistema, un gobierno, una nación camina para mejor, porque sus ojos están fundadas en Cristo. ¿Y cómo podemos conseguir la sabiduría? ¿Cómo podemos conseguir este tesoro tan precioso? Bueno, la palabra habla que conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Esta palabra que nos dio Jesucristo, escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu de Jehová. Santo. Esta palabra que fue dada a nosotros nos instruye en qué hacer, nos instruye en qué no hacer. Cuando tú tienes una relación con Dios, lo que a Dios le gusta, a ti te agrada, y lo que a Dios no le gusta, a ti no te agrada. ¿Por qué? Porque eres hijo de Él, eres propiedad de Él. Dios dijo, cuando Jesús estaba en la tierra, Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y cuando nosotros oramos, leemos la Biblia, cada día lo hacemos más como Jesucristo. Cada día dejamos el yo y somos más como Él. Por eso, la sabiduría que yo le vengo hablando a ustedes
lo pueden adquirir, lo pueden buscar. Cuando no hay sabiduría, cuando no hay temor de Dios, el hombre vive en tristeza, vive en miseria, la mujer vive en depresión, vive en ansiedad, porque no sabe para dónde correr, no sabe para dónde huir, no sabe qué método o qué hacer. Pero cuando hay sabiduría de Dios, ella sabe que tiene un consolador. Cuando hay sabiduría de Dios, el hombre busca su soledad con Dios y sabe que Dios lo va a ayudar. Varón, Dios le bendiga. Dios te bendiga, varón. Mira, papá, ¿cuál es la literatura de la Biblia? En el nombre de Jesús, cuando hay temor de Dios, hay un ¿Cuál es la pueblo literatura que de quiere la ser Biblia? más Me como están Jesucristo. grabando ahorita. Vamos ahí, varón, Dios me lo bendiga. Así que, amados amigos de la 103, Hermano, háblame. la sabiduría clama hoy Amén, y varoncito. les dice a ustedes: Si sabes busquen la a Dios, literatura de la Biblia, mi anhelen papá a es Dios, profeta. acérquense a Dios, conocerán la verdad. Yo y la conozco. verdad os hará Yo soy un libres. hijo de él. God bless you, brother. Estoy perdido. Cada Conoce- quien con conoce su la La vida. verdad es la Cada quien su única vida. Amén. Mi papá cosa se que murió. puede sacar la venda de Me mis dio ojos. lástima. La verdad es Y la única cosa literatura que me de la puede Biblia, liberar no y hay me que puede hablar guardar. más Así de que aquello. hoy los invito Noé a recibir la sabiduría. se emborrachó ¿Será que de su alguien hoy quisiera inmundicia. recibir la sabiduría de Dios? Yo sé esto en mi ¿Será que hoy experiencia. alguien quisiera recibir lo Por que Dios eso yo tiene te que digo, ofrecer? ¿cuál es el tuyo? Si alguien quiere Yo oración, pienso de que venga si para tú acá. aceptas a ¿Puedo Cristo hablar y te con reconcilias ustedes? con Él, No, no me puede- estás hablando de puede, eso. puede llegar al reino de los ¿Alguien cielos. quiere que ore por No. ustedes? Y si no, Eso es lo que Hasta yo estoy pienso. hablando en el Dios lo puede showroom sanar. de la iglesia. si tú Yo estás voy para la adicto a las iglesia. drogas, Dios te Vaya, puede liberar. antes de que Si voy a estás entrar adicto al con aquel. alcoholismo, Pienso que si hay un Dios te puede arrepentimiento liberar. verdadero, podemos Si ser estás salvos. adicto a la pornografía, No es Dios eso. te puede liberar. En base a lo que Si dice estás aquí en la Santa adicto Escritura, esa es la teoría. a pensamientos Palabra de de, Dios. malicia. ¿Y cuál Si es no la puedes dormir de literatura? noche, si tienes pensamientos de suicidio, hoy Lo que Dios está te puede escrito. liberar. Si estás enfermo, hoy Dios te puede Cada sanar. palabra que está Yo he escrita. visto la Ok. mano de Dios ¿Estás sanar a un hablando de hombre la su pierna. literatura? Yo he visto la mano de Dios sanar a ¿Sí? hombres ¿Tú? de cuentos de sangre. ¿Por qué Dios aquel sana está cánceres. aborreciendo a los borrachos? Dios levanta a los muertos. No, Él no los aborrece. Lo que ofrezco No. hoy Mira, es peor que la lo que literatura no, pero si dice, nadie lo quiere, hay que voy a orar hablar por este lugar. todo Padre amado y lo que Padre está hablando en la celestial, Biblia. Dios Lo que pasa es que tiene que poderoso, en este escuchar. momento oramos por No hay el que Escuche. hablar. pidiendo que Escuche la palabra que se detenidamente. dio hoy Escuche detenidamente el no se vaya en mensaje. vano, Yo te pero voy que la a... gente pueda Mira, pero sentir antes que y me voy a recibir esa aprovechar, yo voy palabra contigo. con todo amor. Yo soy Gracias, un músico Padre, profesional. Hijo y Espíritu Santo. Mi papá me enseñó músico